Buen día para todos. Muy buenos días. Vamos a hablar en portuñol. El tema que nos ocupa, el perdón, un enfoque médico espírita. Agradecemos la cordial invitación de la Asociación Médico Espírita del Brasil y de la Asociación Médico Espírita de Goiás para este notable y magno evento. Queremos hacer nuestro reconocimiento a la doctora Marlene Nobre por ser ella la inspiradora de nuestra AME Colombia. Ella, desde antes de existir, de nacer nuestra asociación, ya incentivó constantemente en todos nosotros el estímulo por su creación. Y después de creada, participó con nosotros durante los diferentes eventos, seminarios de salud y espiritualidad que realizamos en Colombia. El último en junio del 2014, donde desarrolló varias de sus conferencias. Aquí, en esta fotografía, con los fundadores de la AME Colombia en la ciudad de Bogotá. Entonces, vamos a introducirnos en el tema del perdón desde la óptica espírita y algunos aspectos médicos. Nos dice Juana, a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco, que el perdón funciona como bálsamo sobre la herida que fue abierta por la agresión de otro. Y es básicamente el estímulo inicial que siempre ocurre, un error comportamental de un ser humano hacia otro o hacia sí mismo, y que genera entonces una herida o en el cuerpo o en el alma. Y viene el perdón como un proceso terapéutico, dice Juana, como un bálsamo para nuestra alma. Entonces nos preguntamos, ¿para qué perdonar? Para liberarnos, para vivir en paz, para darse una oportunidad de aprendizaje. ¿Para qué más perdona un ser humano? Para estar en equilibrio, para ser feliz y sobre todo para sanarse. Si queremos realmente sanarnos interiormente, debemos transitar el sendero del perdón o de la terapia del perdón. Y vamos a ver entonces que perdonar tiene varios aspectos fundamentales. El primero de ellos, hay que tomar una decisión. Si no pasamos por el acto de tomar una decisión, no trascenderemos al perdón interior. Es una actitud también. Entonces, es una actitud terapéutica en la cual nos hacemos una inmersión en el proceso interior de perdonar, y también es un proceso. Entonces no es solamente una decisión, una actitud, sino también un proceso interno, psíquico, psicológico y comportamental. En ese sentido, por eso la Madre Teresa de Calcuta, con su gran sabiduría espiritual y su gran ejemplo de caridad, nos dijo: el perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, porque perdonando tendrás paz en tu alma y la tendrá el que te ofendió. Miremos cómo la Madre Teresa de Calcuta siempre iba más allá, no solamente el bienestar interno, propio, interior, pensaba siempre en los demás, como fue su ejemplo perenne del servicio a la humanidad. Y en este caso, en el perdón, no pensaba solamente en el bienestar del que perdona, sino en el que es perdonado. Y es interesante que veamos algo. De pronto, investigando sobre el tema, encontramos algo muy interesante: la existencia de un instituto a nivel internacional para el perdón. Y vea qué interesante, este psicólogo que se ha dedicado desde hace más de 20 años a esta temática desde el punto de vista terapéutico. Y dice entonces él que, fundado desde esa época, el 94, los pacientes ingresan a este instituto solamente para hacer la terapia del perdón.
trabajan allí constantemente y todos los días la terapia del perdón, la psicología del perdón. Ok, las personas allí a este instituto ingresan, deben tener un criterio, reconocer en sí mismas que han sido tratadas en forma injusta, que necesitan algo para perdonar, que son afectados emocionalmente y que se ha provocado en ellos un estado alterado de tipo anímico. Y proceden entonces a estudiar el perdón. Los médicos de ese instituto les piden a sus pacientes que imaginen a su enemigo, al que tienen que perdonar, ¿no? Que dialoguen con él para lograr perdonarlo interiormente y así ir forjando el perdón. Y también en la siguiente etapa es la que llaman allí el perdón emocional, la apertura de uno mismo a la compasión y al amor para lograr perdonar. Por último, trabajan mucho el tema de la oración y la confianza en la acción de Dios en el corazón humano para formar parte de este proceso terapéutico del perdón. Entonces, mire qué interesante que están también enfocados en este proceso terapéutico porque conjugan aspectos de orden emocional, espiritual, comportamental. Pero preguntémonos, ¿es fácil la práctica del perdón? Todos en algún momento hemos tenido que perdonar algo y tenemos algo para perdonar seguramente. Pero el Evangelio y el Maestro Jesús nos dio una guía. Allí aparece en el capítulo 10, ítem 3, extractado del Evangelio según el Espiritismo, un pasaje del Evangelio: Señor, ¿hasta cuántas veces podrá pecar mi hermano contra mí para que yo lo perdone? ¿Serán 7 veces? Jesús respondió: no te digo que 7 veces, Pedro, pero 70 veces 7 veces. Es decir, ¿cuántas? Numerosas veces, múltiples veces, hasta que se forme el hábito del perdón y la persona logre superar a través de la vida del amor el proceso de las injurias y los traumas hacia sí mismo. Entonces, también nos dice el Evangelio en la pregunta 886, cuando Kardec interrogó sobre el concepto de caridad. Y muy sabiamente, el Espíritu de verdad hacía la referencia, que la caridad tiene que ver con la benevolencia, es decir, la bondad con todos. Tiene que ver con la indulgencia, es decir, con la dulzura y la comprensión de los errores ajenos. Y sobre todo con el perdón de las ofensas. Es decir, está implícito en el concepto de caridad, desde el punto de vista espírita, el proceso terapéutico del perdón. Y es así como Gandhi también no solamente aportó los aspectos teóricos con sus enseñanzas, sino desde el punto de vista práctico, cuando nos afirma: perdonar es el valor de los valientes. Solamente aquel que es bastante fuerte para perdonar una ofensa sabe amar. Entonces, démonos cuenta que para lograr el perdón tenemos que desarrollar el amor. Como decía el cardiólogo que escuchamos anteriormente, abrir el corazón, aprender a abrir el corazón para poder perdonar. Veamos pues entonces cuál sería esa fisiopatología de la falta de perdón. Es decir, si no perdonamos, ¿cómo es que entonces nos enfermamos? Porque si no perdonamos, existen y coexisten con nosotros una serie de sentimientos, de estados emocionales que son patológicos si los vivimos crónicamente. Para ello, en esta obra, El valor terapéutico del perdón, del doctor Francisco Callaseiras, él habla ahí de los efectos de no perdonar y dice: hay resentimientos, hay rencores, amarguras, remordimientos, odios, culpas, todo ello vivido en una forma intensa, con cierta profundidad, y también en el tiempo, crónicamente en el tiempo,
nos lleva realmente a tener unos impactos en la biología. Ya en este congreso se ha hablado en varias conferencias del doctor Bruce Lipton, este biólogo que ha expresado cómo es que a nivel de las membranas pueden captarse informaciones vibracionales y emocionales que impactan el interior de la célula. Y se habla de los microtúbulos y cómo a través de ellos fluyen las energías también. Y todo esto tiene que ver con la estructuración integral del ser humano. Entonces, estos efectos de no perdonar son los que nos pueden enfermar crónicamente. Y entonces la falta de perdón de esa forma genera una desarmonía, un desequilibrio que si se vive intensa y crónicamente en el tiempo, desencadena una enfermedad física o espiritual, y sabemos, somos seres integrales, como ya se ha mencionado, bio, psico, socio, espiritual. Entonces hay una integralidad ahí de todas las vivencias que pueden culminar a nivel intracelular. ¿Y cómo podemos entender mejor estos estados alterados de la falta del perdón? El doctor Frederick Luskin, que es el director de los proyectos de perdón de la Universidad de Stanford, ha profundizado esos efectos cuando los seres humanos no aprendemos a perdonar. Y ahí tiene varias publicaciones: Perdonar es sanar, aprenda a perdonar, porque si no aprendemos vamos a ver los efectos que él ha estudiado en las personas que no han aprendido aún a perdonar. Y dice él, y habla de las consecuencias de no perdonar en su libro El poder del perdón. Y nos dice que las personas que no han aprendido a perdonar tienden a enfermarse más, tienden a aumentar su presión arterial, a aumentar su tensión muscular, a alterar su respuesta inmunológica, a aumentar los niveles de colesterol y las hormonas del estrés. Igual el aumento de la frecuencia respiratoria. También habla de que ha detectado él, a través de sus estudios, que hay una mayor liberación del exceso de adrenalina y por lo tanto se abrevia la longevidad. Y que el resentimiento crónico aumenta el calcio de las coronarias y abre el camino a los problemas cardíacos. Este hallazgo de él es interesante porque se asocia con el hallazgo del doctor Daniel Goleman, que está descrito en su obra Las emociones destructivas, donde dice que estas emociones como la ira, la rabia, vividas crónicamente, afectan el flujo de las arterias coronarias. Entonces, hay disminución de la autoestima y la amargura, digamos, vivida como una emoción desestabilizante, se asocia a estos episodios de artritis reumatoidea. Entonces, para entender aún mejor, vamos hasta el nivel molecular y la doctora Candace Pert, esta neurocientífica que desencarnó hace 2 años, nos acopió ese valioso concepto de las moléculas de la emoción, como lo expresa así en su libro. Y en este último libro que está aquí, en las librerías, en este congreso, Conexión Muerte, Cuerpo, Espíritu, ella dice muy enfáticamente: sentimientos son tan poderosos como las drogas y funcionan de la misma manera biológicamente, utilizando péptidos celulares y sus receptores, nuestras moléculas de la emoción. Entonces, es degradar los sentimientos, las emociones a ese nivel molecular explicado a través de esas investigaciones que ella nos legó. Entonces, entendamos cómo salud y enfermedad tienen unas creencias en cada uno de nosotros, y las creencias varían en cada uno. Y sin embargo, ellas están afectando nuestro organismo, consciente o inconscientemente. Entonces, son emociones, son mecanismos bioquímicos que se expresan a través de esas emociones, como decía la doctora Candace Pert y otros investigadores, y afectan la fisiología y hasta la anatomía intracelular, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos realmente que se postulan de los niveles mentales, emocionales, vibracionales, constituyen procesos de fluidos
emocionales o mentales que afectan la fisiología o que afectan el cuerpo. Y por eso se asocian diferentes tipos de expresiones moleculares a estados emocionales. Cortisol con la rabia, oxitocina con el afecto, dopamina con la felicidad, serotonina con el bienestar. Y hoy día hacen talleres de felicidad. ¿Para qué? Para que aprendamos a expresar dopamina en nuestro organismo. Entonces, dice la doctora Candace Pert, en una conferencia ella realizó y al final preguntaba al público, ¿cuál es la única cosa que usted puede hacer para instantáneamente alterar su conciencia y sentirse bien? Y ahí respondió, el perdón. Cuando usted perdona, experimenta una emoción profunda, verdaderamente transformadora. Sin emoción no hay verdadero perdón. O sea, el perdón no es de palabra. Alguien puede decir, yo perdono, pero si no lo acompaña la emoción interna, cuya decisión y proceso viene detrás del haber decidido perdonar, no hay un verdadero perdón, como dice la doctora Candace Pert. Entonces, y termina diciendo lo siguiente ella, el perdón limpia y revitaliza, cura procesos que contribuyen mucho con la salud. Cuando usted perdona, el cambio penetra hasta las células del sistema inmunológico, tornándose un cambio cuántico, instantáneo en su fisiología. Lo dice ella con toda la propiedad de su conocimiento y con todo el historial de sus investigaciones que avalan esta conclusión. Entonces, miremos cómo es esa fisiología del perdón, lo que podríamos llamar cómo opera el perdón en nuestro organismo, ¿no? Y en ese sentido, dice Juana en el libro Lecciones para la Felicidad, en el capítulo 31, Perdón Terapia, quien perdona se conquista y se engrandece, proporcionando oportunidad de arrepentimiento y de recuperación al ofensor. Pero agrega, cuando alguien perdona, elimina alta carga enfermiza de vibraciones en el organismo, pasando a generar otro tipo de energía que procede de la mente y se transforma en estímulos para el aparato en que se constituye, es decir, para nuestro organismo. En otras palabras, cuando logramos perdonar profundamente, logramos eliminar de nuestro ser aquellos estados enfermizos emocionales que nos pueden alterar nuestra fisiología o nuestra estructura si se vive crónicamente. Entonces, ¿qué hacer para perdonar? ¿Cómo hacer la terapia del perdón? Porque muchas veces necesitamos perdonar a alguien, perdonar algo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? No solamente diciendo perdono. Entonces, esta es una forma, ¿no? Lo siento, perdóname. A veces necesitamos humildad para decirlo, necesitamos amor para expresarlo y es importante hacerlo, el ejercicio del perdón. Muchos estados emocionales patológicos se pueden evitar simplemente haciéndolo oportunamente y con humildad. Por favor, perdóname. Nos evitaríamos enfermedades del alma que las estaríamos previniendo. Entonces, sin embargo, existen investigadores que se han dedicado a esta terapia del perdón. Este es uno de ellos. Hay otros más, ¿no? Este doctor Colin creó el Instituto para el Perdón Radical y ha generado un proceso, una terapéutica especial. Y desde allá, desde el año 1984, está trabajando sobre este asunto en Atlanta, en Estados Unidos. Entonces, él, en esta obra, El Perdón Radical, dice que este es un modelo, ¿no? Pueden haber otros. Hay 5 pasos para lograr el perdón. Y miremos cuáles son esos 5 pasos. El primero es el recuerdo del daño. La persona en su proceso terapéutico inicialmente tiene que recordar el daño, pero sin juzgar,
porque cuando juzgamos le colocamos un adjetivo al proceso y ahí entonces nos vamos haciendo daño. Entonces, recordar sin daño emocional. Segundo punto es la empatía con el agresor. Ya lo identificamos, sabemos quién es, no vamos a verlo negativamente, vamos a empezar a verlo con empatía, con afecto, con cariño. Es un proceso complicado, pero tercero, el altruismo, dar el regalo del perdón. Interiormente, hacer el proceso mental, vivirlo, dar el regalo del perdón. Cuarto, el compromiso de perdonar públicamente, entonces es hacer un acto, una carta, un poema, una canción, como la persona desee, para expresar hacia afuera el perdón. Y por último, engancharse al perdón, porque no es solamente hacerlo una vez, sino comprometerse con el proceso del perdón hasta que se sane plenamente. Entonces son los 5 pasos para perdonar. Y existe, nos dice el doctor Luskin, que hay barreras para que se perdone. La educación, cuando hemos sido educados en situaciones muy competitivas, cuando en las creencias tenemos una actitud muy pasiva y no tenemos la voluntad para hacerlo, cuando creemos que olvidar la ofensa es suficiente para perdonar, o nos complacemos con la falta, porque creemos que o la persona se lo merece o yo me lo merezco, es un concepto errado. Entonces son barreras que hay otras más, pero nos dice el Evangelio fundamentalmente que las barreras para el perdón están en el orgullo y en el egoísmo. El orgullo y el egoísmo, los 2 grandes males de la humanidad, y son también las barreras para el perdón. Entonces, en el capítulo 10 del Evangelio, encontramos los efectos de la práctica del perdón. Y ahí nos dicen que en la práctica del perdón y en la del bien en general, más que un efecto moral, hay también un efecto material. Vea qué interesante. Hay también un efecto material, nos dicen aquí. ¿Y qué nos está diciendo Candace Pert, Bruce Lipton y todos ellos en relación a los efectos de los estados emocionales? Son efectos materiales de estados emocionales del alma. O sea, además del efecto moral, un efecto material. Muy interesante eso, ¿no? Y también en ese mismo capítulo del Evangelio dice que perdonar a sus enemigos con el fin de desvanecer antes de morir todo motivo de disensión y toda causa fundada de animosidad ulterior. O sea que si tenemos algo para perdonar, perdonémoslo hoy, perdonémoslo ahora. Mañana puede ser tarde. Estamos en la vida presente, pero ¿cuántas personas que no perdonan se encuentran en la vida futura a sus adversarios o a sus víctimas? Entonces, lo mejor es practicar la terapéutica del perdón y por la vía que sea lograrlo. ¿Conocen ustedes a esta persona? ¿Alguna actriz? Bueno, ella es un ejemplo contemporáneo del perdón. Tiene un nombre un poco raro, se llama Immaculée Ilibagiza. ¿Y por qué la traemos aquí a esta conferencia del perdón? Porque desde el año 1994 ella vivió en Ruanda, era una niña, pasó y vivió los 100 días del genocidio, donde más de 800 muertos hubo, cuando las etnias de las cuales a una ya se pertenecía pelearan a muerte y su etnia fue diezmada. Ella duró, cuenta en su historia, 91 días escondida en un baño y sentía como los agresores pasaban allí, pero no la descubrieron y por eso ella sobrevivió a ese genocidio en Ruanda. Ella después escribió un libro, Sobrevivir para contarlo, y en ese libro ella cuenta todo el proceso y cómo ella logró perdonar, necesitaba ella una experiencia
tan fuerte para poder ser ejemplo de perdón para la humanidad. Ella actualmente se dedica a hacer conferencias y seminarios sobre la terapia del perdón y en el 2007 recibe el premio Mahatma Gandhi por la paz y la reconciliación. Entonces, para todos nosotros hay un poder que es el poder que tiene el ejemplo del perdón. Cuando nosotros vemos a alguien a perdonar, podemos aprender a perdonar. El ejemplo arrastra. Las palabras pueden convencer, pero el ejemplo arrastra. Y dice la doctora Candace Pert en su libro Conexión Mente, Cuerpo y Espíritu lo siguiente: creo que la forma más rápida de perdonar a sí mismo y a los otros es estudiar y abrazar las enseñanzas de los grandes maestros y sabios como Cristo. Vea qué interesante, una neurocientífica llegando a esta conclusión, que para poder perdonar tenemos que abrazar el ejemplo del Maestro Jesús, que estando en la cruz profirió una de sus frases más profundas y terapéuticas para toda la humanidad: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El mayor ejemplo de perdón que podemos nosotros seguir, porque la doctrina espírita nos dice que el Maestro Jesús es nuestro guía y modelo. Muchas gracias. Obrigado.